El sol naciente besaba las piedras blancas del templo de Jerusalén con una luz dorada que parecía brotar del mismo cielo. Las sombras de la noche retrocedían lentamente, como si temieran abandonar aquellos atrios donde el silencio sagrado se mezclaba con el murmullo de oraciones antiquísimas. El aire transportaba el aroma del incienso que ardía sin cesar, elevándose en columnas de humo que ascendían hacia lo alto como plegarias hechas visibles. Era el alba del día 40 después del nacimiento de un niño en Belén, aunque pocos en aquel lugar lo sabían, y menos aún comprendían que aquella jornada marcaría el fin de una espera que había durado milenios. El santuario levantado por Herodes el Grande se alzaba majestuoso sobre el monte Moriah, aquel mismo lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac, donde David había visto al ángel con la espada desenvainada, donde Salomón había construido el primer templo que las llamas babilonias consumieron. Cada piedra parecía contener la memoria de siglos de dolor y esperanza, de pecado y expiación, de conquista y cautiverio. Los peregrinos que llegaban desde los confines de Israel contemplaban con reverencia aquellos muros que se elevaban hacia el cielo, sintiendo en sus corazones la convicción de que allí, en aquel espacio consagrado, lo divino tocaba lo humano. El patio de los gentiles bullía con mercaderes que vendían corderos y palomas para los sacrificios, mientras los cambistas contaban monedas con dedos ágiles, ajenos al misterio que estaba por desvelarse ante sus ojos ciegos. Pero más allá del ruido del comercio, en los atrios interiores donde solo los hijos de Israel podían penetrar, reinaba una quietud diferente. Era el silencio de la espera, el suspenso de quien aguarda algo prometido pero nunca visto, la tensión del alma que se aferra a una palabra divina contra toda evidencia humana. Las columnas se erguían como testigos mudos de generaciones que habían pasado por aquellos corredores buscando al Mesías anunciado por los profetas. Habían esperado reyes conquistadores, libertadores militares, príncipes que romperían el yugo de Roma con espada de hierro. Sin embargo, la promesa que estaba por cumplirse aquel día revestía una forma tan humilde, tan despojada de toda pompa terrenal, que la mayoría la dejaría pasar sin reconocerla, como quien deja escapar una perla creyéndola una piedra común. Entre aquella multitud de sacerdotes, levitas, escribas y devotos que cumplían sus rituales cotidianos, dos figuras se distinguían por la quietud de su presencia y la intensidad de su mirada. Uno era un anciano cuyo rostro surcado de arrugas contaba la historia de décadas de fidelidad inquebrantable. El otro, una mujer cuya edad avanzada no había apagado el fuego que ardía en sus ojos, aquella llama que solo enciende el Espíritu Santo en quienes han elegido consumirse en la oración como vela que arde ante el altar. Ambos compartían un secreto que los mantenía día tras día en aquellos atrios, esperando algo que el mundo consideraría imposible. Mientras otros venían y se iban, cumpliendo sus obligaciones religiosas con rutina mecánica, estos dos vigías del umbral permanecían, como centinelas que guardan una puerta que está por abrirse. ¿Qué sostiene a un alma en la espera cuando los días se convierten en años, y los años en décadas? ¿Qué fortaleza interior permite mantener encendida la lámpara de la esperanza cuando todo alrededor grita que la promesa ha sido olvidada? La fe verdadera no es la certeza fácil del que obtiene respuestas inmediatas, sino la confianza inquebrantable del que continúa creyendo en la oscuridad más profunda. El templo había visto pasar generaciones de hombres santos que murieron sin ver el cumplimiento de la promesa mesiánica. Pero aquella mañana, mientras la luz del alba penetraba por las ventanas altas y las primeras voces de los sacerdotes entonaban los salmos matutinos, algo en el aire mismo parecía diferente. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas quietas de la espera, como en el principio de la creación, cuando el aliento divino se cernía sobre el abismo primordial antes de que sonara la palabra creadora. Los ángeles que custodian el umbral entre lo visible y lo invisible contenían su canto, sabiendo que el momento había llegado. El tiempo cronológico estaba por intersectarse con el tiempo de Dios, aquel instante eterno en el que lo prometido se hace presente. Jerusalén, la ciudad que había matado a los profetas y apedreado a los enviados, estaba por recibir en sus brazos de piedra al mismo Dios hecho carne, aunque pocos lo reconocerían y menos aún lo aceptarían.
El templo de Jerusalén era más que un edificio de piedra y madera revestida de oro. Era el corazón palpitante de Israel, el lugar donde cielo y tierra se besaban, donde la sangre de los corderos prefiguraba un sacrificio mayor que aún no había sido consumado. En sus atrios resonaban 1000 años de historia sagrada, desde el llamado de Abraham hasta el llanto del exilio babilónico, desde los cantos de David hasta las profecías de Isaías. Cada sacrificio ofrecido allí era un eco del sacrificio definitivo que habría de venir, cada oración elevada era un clamor por la redención prometida. Y aquella promesa, aquella esperanza de Israel, estaba por cruzar el umbral en los brazos de una joven madre que venía a cumplir la ley de la purificación. El anciano Simeón sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo cuando el Espíritu Santo le impulsó a entrar en el templo aquella mañana. No era un sentimiento nuevo para él, durante años había experimentado aquella voz interior que le susurraba certezas imposibles. Pero aquel día la certeza era diferente, más intensa, más urgente. Era como si todo su ser vibrara con una frecuencia que resonaba con algo que estaba por manifestarse. Sus pies ancianos, que apenas podían sostener su peso, se movieron con una agilidad que no había experimentado en décadas. El tiempo de la espera había terminado. El momento de la revelación había llegado. Y él, Simeón el justo, el hombre que había esperado ver al Cristo del Señor, estaba por contemplar con sus propios ojos mortales al inmortal hecho niño, al eterno envuelto en pañales, al Creador sostenido en brazos de su criatura. Su nombre significaba el que escucha, y aquel anciano había dedicado cada día de su larga existencia a hacer honor a ese nombre. Simeón no había nacido en cuna de príncipes ni portaba títulos de escriba o sumo sacerdote. Era simplemente un hombre justo, uno de aquellos israelitas piadosos que mantenían encendida la llama de la verdadera fe en medio de una generación corrompida por la hipocresía religiosa y el pragmatismo político. Su juventud había transcurrido en los días turbulentos cuando Roma extendía su garra de hierro sobre Judea, cuando los sacerdotes negociaban con los ocupantes y el pueblo gemía bajo impuestos que sangraban la tierra. Pero mientras otros jóvenes de su generación elegían el camino de la rebelión armada o la colaboración conveniente, Simeón había escogido la senda más difícil, la de la espera fiel. La promesa del Espíritu Santo había llegado a él en la plenitud de sus años, cuando aún conservaba las fuerzas de la madurez pero ya había conocido suficiente del mundo como para comprender la imposibilidad humana de lo que se le revelaba. La voz interior no había llegado con truenos ni terremotos, sino con aquella certeza suave y abrumadora que caracteriza la comunicación divina con las almas que han aprendido a escuchar en el silencio. No verás la muerte antes de que hayas visto al Cristo del Señor. Aquellas palabras se habían grabado en su corazón con más firmeza que cualquier inscripción en piedra. Desde aquel momento, cada amanecer traía consigo la pregunta silenciosa, ¿será hoy? Cada peregrino que cruzaba el umbral del templo despertaba en él una expectación contenida. Y cada atardecer que caía sobre Jerusalén sin que la promesa se cumpliera fortalecía paradójicamente su fe, pues Dios no puede mentir. Pero la espera cobra su precio en la carne mortal. Los años pasaron como agua entre los dedos, y el cuerpo de Simeón comenzó a manifestar los signos inevitables del tiempo. Su espalda se encorvó bajo el peso de décadas de vigilia, sus manos desarrollaron el temblor característico de la vejez extrema, sus ojos se nublaron hasta que el mundo se convirtió en una colección de formas borrosas que apenas distinguía. Los jóvenes sacerdotes que habían sido niños cuando él recibió la promesa eran ahora hombres de barba gris. Algunos de sus contemporáneos, aquellos que compartieron su juventud, habían muerto hacía mucho, otros le miraban con una mezcla de compasión y desconcierto, preguntándose qué locura senil mantenía al anciano día tras día en los atrios del templo. ¿No comprendía que su tiempo había pasado? ¿No aceptaba que debía prepararse para la muerte como todo hombre sensato? La tentación de la duda no es privilegio exclusivo de los incrédulos, visita con particular insistencia a quienes han recibido promesas que desafían toda lógica temporal. En las noches más oscuras, cuando el dolor de sus huesos ancianos le robaba el sueño, Simeón se preguntaba si realmente había escuchado la voz del Espíritu o si su deseo ardiente de ver la redención de Israel había fabricado una ilusión consoladora.
Los escribas citaban a Isaías y Daniel, calculaban tiempos y estaciones, elaboraban teorías sobre cuándo vendría el ungido. Pero él, Simeón, solo tenía una palabra interior que nadie más había escuchado, una certeza que no podía demostrar ante tribunal alguno. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la muerte le sorprendía sin que la promesa se cumpliera? Entonces sería recordado como el anciano que esperó en vano, el hombre que confundió sus propios anhelos con la voz de Dios. Sin embargo, algo más fuerte que la duda sostenía su alma. La fe verdadera no se construye sobre sentimientos cambiantes ni sobre evidencias inmediatas, sino sobre la roca inconmovible del carácter de Dios. Si el Eterno había hablado, la promesa se cumpliría aunque el universo entero se opusiera. Simeón había aprendido que la espera no es tiempo perdido sino escuela de purificación, que la demora divina no es abandono sino pedagogía celestial. Cada día que pasaba sin ver al Mesías era un día más de preparación, un cincelado adicional del alma hasta convertirla en recipiente digno de contener la revelación que vendría. La espera le había despojado de toda ambición terrenal, de todo orgullo humano, de toda pretensión de mérito propio. Le había reducido a lo esencial, un corazón que late esperando, unos ojos que miran buscando, una fe que se aferra sin ver. El templo se había convertido en su verdadero hogar, más familiar que su propia casa. Conocía cada columna, cada rincón donde la luz del mediodía creaba patrones dorados sobre el mármol, cada eco particular que producían los pasos según la hora del día. Los niños que jugaban en el patio de las mujeres le saludaban con familiaridad, acostumbrados a ver su figura encorvada que parecía formar parte del mobiliario sagrado del santuario. Las viudas que venían a orar encontraban consuelo en su presencia silenciosa, pues había algo en aquel anciano que irradiaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Él no predicaba en las esquinas ni explicaba doctrinas complicadas, simplemente estaba allí, día tras día, esperando con una constancia que era en sí misma un testimonio mudo de la fidelidad divina. Aquella mañana, sin embargo, algo había cambiado. El Espíritu Santo que había susurrado la promesa décadas atrás habló nuevamente, esta vez con una urgencia que no admitía demora. Simeón sintió como una fuerza invisible pero irresistible le impulsaba hacia el templo con una certeza que quemaba en su pecho como fuego sagrado. Sus piernas, que apenas le sostenían en días ordinarios, se movían ahora con una agilidad que desafiaba su edad. Su corazón, fatigado por tantos años de espera, latía con un vigor renovado. Sabía, con una certeza que superaba todo conocimiento racional, que el día había llegado. La espera terminaba. La promesa se cumplía. Y él, Simeón el anciano, Simeón el que escucha, Simeón el fiel, estaba por contemplar con sus propios ojos mortales al inmortal, por sostener en sus brazos temblorosos al que sostiene el universo, por cumplir el propósito para el cual había sido preservado en vida más allá de todo tiempo natural. El hombre que había esperado morir después de vivir estaba por descubrir que solo había vivido para aquel momento de morir en paz. Había una mujer cuyo nombre significaba gracia, pero cuya vida parecía destinada a conocer más lágrimas que alegrías terrenales. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, había conocido el amor en su juventud cuando un joven de mirada noble la tomó por esposa. 7 años duró aquella felicidad, 7 años en los que creyó que el mundo podía ser un lugar de ternura permanente. Pero la muerte, que no respeta ni edad ni virtud, arrebató a su esposo cuando ella aún era joven, cuando sus manos aún no conocían las arrugas y su corazón latía con la fuerza de quien espera muchas primaveras más. El día que cerró los ojos de su amado, algo se rompió en ella que nunca volvería a sanar por medios humanos. Podría haber buscado consuelo en un segundo matrimonio, como hacían otras viudas. Podría haber regresado a la casa de su padre y vivido sus días bajo la protección de sus hermanos. Pero Ana eligió un camino que el mundo consideraba locura, convertir su dolor en ofrenda, su soledad en compañía divina, su viudez en consagración perpetua. El templo de Jerusalén se convirtió en su nuevo hogar, sus atrios en sus habitaciones, el altar en su compañero constante. Durante 80 años había permanecido allí, un lapso de tiempo tan extenso que los sacerdotes más ancianos la habían conocido desde su infancia y ahora eran ellos quienes le pedían sus oraciones.
No se apartaba del santuario, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Su cuerpo se había adelgazado hasta convertirse casi en espíritu, sus mejillas hundidas testimoniaban décadas de privación voluntaria, sus ojos brillaban con aquella luz particular que solo poseen quienes han aprendido a ver más allá del velo de lo visible. Las otras mujeres que venían al templo a cumplir sus votos la contemplaban con una mezcla de admiración y perplejidad. ¿Cómo podía alguien elegir voluntariamente una vida de tal austeridad? ¿Qué sostenía a aquella anciana que parecía alimentarse más del aire del santuario que del pan de los hombres? Lo que el mundo no comprendía era que Ana había descubierto el secreto más profundo de la existencia humana, que el dolor puede ser portal hacia lo divino si se ofrece con amor, que la soledad puede transformarse en intimidad con el Eterno si se abraza con fe, que el ayuno del cuerpo puede producir abundancia del espíritu si se practica con rectitud. Cada hora que pasaba en oración era una gota de agua que caía sobre la roca dura de su propio corazón, puliéndolo hasta convertirlo en espejo donde lo divino podía reflejarse. Cada noche que pasaba en vigilia era una vela encendida ante el altar del Altísimo, una luz que perforaba las tinieblas de una generación que había olvidado cómo esperar. No oraba solo por sí misma, su intercesión abarcaba toda Jerusalén, todo Israel, toda la humanidad que gemía esperando la redención. Se había convertido en sacerdotisa de la espera, en guardiana de una esperanza que otros consideraban muerta. El don profético había descendido sobre ella como fuego del cielo, no porque lo buscara sino porque Dios elige a los que han vaciado su corazón de todo lo demás. Ana veía lo que otros no veían, escuchaba lo que otros no escuchaban, percibía en el aire del templo las corrientes invisibles del Espíritu Santo que se movía preparando la gran revelación. Los sacerdotes consultaban sus sueños, las mujeres piadosas buscaban su consejo, los peregrinos que venían de tierras lejanas pedían su bendición. Pero ella no se enorgullecía de su reputación, había aprendido que todo don espiritual es responsabilidad antes que privilegio, que el que ve más debe interceder más, que el que conoce los secretos divinos debe guardar silencio hasta que llegue el tiempo de hablar. Y ese tiempo, lo sabía con certeza profética, estaba próximo. La tribu de Aser, de la cual descendía, había sido una de las 10 tribus perdidas del norte, dispersadas por los asirios siglos atrás cuando el reino de Israel cayó bajo el juicio divino. Que una mujer de aquella tribu casi extinta estuviera en el templo era en sí mismo un milagro, un testimonio de que Dios no olvida sus promesas ni abandona a los dispersos. Ana representaba el remanente fiel, aquellos que contra toda probabilidad habían preservado su identidad y su fe a través de generaciones de exilio y olvido. Su presencia en el santuario era profética, cuando el Mesías viniera, reuniría no solo a Judá sino también a las tribus perdidas, restauraría no solo el reino visible sino el Israel invisible que existe en los corazones de todos los que esperan la salvación. Ella era un puente entre el pasado disperso y el futuro reunificado, entre la promesa antigua y su cumplimiento inminente. Aquella mañana, como todas las mañanas de los últimos 80 años, Ana estaba en su lugar habitual del atrio de las mujeres, con su manto raído cubriendo su cabeza canosa, con sus labios moviéndose en oración silenciosa. Pero algo era diferente. El espíritu que habitaba en ella desde hacía décadas vibraba con una intensidad nueva, una urgencia que no había experimentado antes. Sus ojos nublados por la edad se dirigían constantemente hacia la puerta del atrio, como si esperaran ver algo que aún no había aparecido pero que sabía con certeza estaba por llegar. No comió nada aquel día, aunque su estómago protestaba después de un ayuno prolongado. No bebió agua, aunque sus labios estaban secos como pergamino antiguo. Permaneció inmóvil en oración, esperando, vigilando, preparándose para el momento que justificaría toda una vida de espera. Y entonces, cuando el sol alcanzaba su cenit y la luz inundaba el templo con un resplandor que parecía más celestial que terrenal, lo vio. Un anciano se acercaba hacia el atrio interior con una urgencia inusual en alguien de su edad, y tras él, una pareja joven cruzaba el umbral llevando algo en brazos. Ana sintió como su corazón, fatigado por más de 100 años de latidos, se aceleraba con un vigor que desafiaba toda lógica médica. Sus rodillas, que apenas la sostenían en pie, encontraron fuerza para levantarse.
Sus pies se movieron hacia aquella escena como impulsados por una fuerza exterior. Sabía, con la certeza que solo da el Espíritu Santo a sus profetas, que el momento había llegado. La redención de Jerusalén, por la cual había orado durante 80 años de viudez consagrada, estaba por manifestarse ante sus ojos. Ana, la mujer que había convertido su dolor en oración, estaba por contemplar cómo aquella oración recibía respuesta en la forma más inesperada y gloriosa, un niño de 40 días que era el Salvador del mundo. Cruzaron el umbral del templo como lo habían hecho miles de parejas antes que ellos, con humildad, con reverencia, con la sencillez de quienes cumplen una obligación religiosa que la ley de Moisés prescribe. José, el carpintero de Nazaret, caminaba junto a María con el paso cuidadoso del hombre que protege un tesoro frágil. En sus manos llevaba una jaula pequeña donde 2 tórtolas se agitaban inquietas, la ofrenda de los pobres prescrita para la purificación después del parto. María sostenía entre sus brazos al niño envuelto en pañales blancos, aquel pequeño ser que había nacido 40 días antes en un pesebre de Belén, en medio de la noche más santa que el universo había presenciado. A los ojos de los transeúntes que pasaban apresurados por los atrios, no eran más que otra familia humilde de Galilea cumpliendo con sus deberes religiosos. Nada en su apariencia externa delataba el misterio que portaban, la divinidad que María sostenía contra su pecho, el Verbo hecho carne que respiraba el aire del templo construido para adorar al Padre que ahora habitaba en aquel cuerpo infantil. Pero hay ojos que ven más allá de las apariencias, corazones sintonizados con frecuencias que escapan a los sentidos ordinarios. Simeón, impulsado por el Espíritu Santo, penetró en el templo con una urgencia que desafiaba su edad avanzada. Sus ojos nublados por las cataratas de los años escaneaban la multitud, buscando algo que no sabía cómo lucía pero que reconocería cuando lo viera. Su corazón latía con una violencia que le hacía temer que explotaría antes de cumplir su propósito. Las manos le temblaban no solo por la vejez sino por la anticipación de algo que superaba toda experiencia humana. Y entonces, como quien encuentra agua en el desierto después de días de sed abrasadora, sus ojos se posaron sobre la pareja joven que entraba al atrio de las mujeres. No fue la belleza de María lo que captó su atención, ni la rectitud evidente de José. Fue el niño. Aquel pequeño ser envuelto en telas sencillas que emanaba una luz que solo los ojos del Espíritu podían percibir. Simeón avanzó hacia ellos con pasos que no eran totalmente suyos, movido por una fuerza que venía de más allá de su voluntad consciente. María levantó la vista cuando el anciano se acercó, y en sus ojos vio algo que le hizo estremecer, el reconocimiento absoluto de quien contempla lo que ha esperado toda una vida. Sin palabras, sin preguntas, sin necesidad de explicaciones, el anciano extendió sus manos temblorosas hacia el niño. María, guiada por un instinto que provenía del mismo Espíritu Santo que había hecho posible su maternidad virginal, depositó a su hijo en aquellos brazos ancianos. Y en aquel instante, cuando la carne mortal y envejecida de Simeón tocó la carne divina e infantil de Jesús, el tiempo se detuvo. Las voces del templo se convirtieron en un murmullo distante, el humo del incienso pareció congelarse en el aire, los mismos ángeles que custodian el trono celestial inclinaron sus rostros para contemplar el misterio de aquel abrazo, el anciano de días sostenido en brazos del anciano de días, el eterno reposando en los brazos de lo efímero, el creador mecido por su criatura. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas surcadas de Simeón, lágrimas que lavaban décadas de espera, de duda contenida, de fe perseverante. Sus labios se abrieron y de ellos brotó un cántico que no había compuesto con antelación pero que fluía de lo más profundo de su ser, dictado por el mismo espíritu que le había sostenido en la espera. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cada palabra resonaba en los atrios con un poder que silenciaba el bullicio circundante. Los sacerdotes que pasaban cerca se detuvieron, intrigados por aquel anciano que sostenía a un niño ajeno y cantaba con una voz que parecía provenir de otra era. Ana la profetisa, que había presenciado la escena desde su lugar habitual de oración, se acercó rápidamente, reconociendo en aquel momento la respuesta a 80 años de intercesión.
Su rostro se iluminó con una alegría que desafiaba su edad extrema, y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. José y María contemplaban la escena con asombro, aunque el asombro se estaba convirtiendo en la condición permanente de sus vidas desde que el ángel había visitado a María en Nazaret. Habían sido testigos de acontecimientos que desafiaban toda explicación natural: la concepción virginal, el coro angelical sobre Belén, la adoración de los pastores, la visita de los magos de Oriente. Pero aquel momento en el templo poseía una cualidad diferente. Era como si el cielo y la tierra se reconocieran mutuamente después de un largo divorcio, como si la promesa antigua encontrara finalmente su cumplimiento visible. Simeón devolvió al niño a los brazos de María con una reverencia que uno reserva para lo sagrado, y entonces su rostro, que había brillado con alegría celestial, se ensombreció con una solemnidad profética. Los ojos del anciano se clavaron en María con una intensidad que la hizo estremecer, y sus siguientes palabras cayeron sobre ella como gotas de plomo fundido. He aquí que éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser signo de contradicción. La voz de Simeón había cambiado, adquiriendo aquel timbre particular que caracteriza la profecía genuina, cuando el hombre habla palabras que no son enteramente suyas sino que le son dictadas desde lo alto. María apretó al niño contra su pecho con un gesto instintivo de protección, sintiendo como sus palabras abrían una grieta en su corazón. Pero el anciano no había terminado. Su mano temblorosa se extendió hacia ella, no para tocarla sino para señalarla, y sus labios pronunciaron las palabras que perseguirían a María el resto de su vida: y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El silencio que siguió a aquellas palabras fue más ensordecedor que cualquier trueno. María sintió como si algo helado y afilado efectivamente penetrara en su pecho, no físicamente pero con una realidad que superaba lo meramente material. Aquel anuncio del dolor futuro no era crueldad divina sino revelación necesaria. El camino de la redención pasaba por el Calvario, y la Madre del Redentor no podría ser mera espectadora sino copartícipe del sacrificio. La espada de la que hablaba Simeón era múltiple: sería la huida a Egipto huyendo de la crueldad de Herodes, sería la pérdida del niño en el templo a los 12 años, sería cada rechazo que Jesús enfrentaría durante su ministerio público, sería cada gota de sangre derramada en la flagelación, cada espina clavada en su frente, cada clavo atravesando sus manos y pies. Y culminaría al pie de la cruz, cuando María contemplaría a su hijo morir la muerte más ignominiosa, sintiendo en su propio corazón cada tormento que desgarraba el cuerpo de Jesús. La alegría del encuentro en el templo se entretejía indisolublemente con el anuncio del dolor venidero. La luz que Simeón había proclamado proyectaba también una sombra, y aquella sombra tenía forma de cruz. La profecía de Simeón no fue un vaticinio aislado pronunciado en un momento de inspiración pasajera y luego olvidado en los archivos del tiempo. Fue la revelación del misterio central que define toda la existencia cristiana: que la luz más brillante proyecta las sombras más profundas, que la gloria más alta pasa necesariamente por el sufrimiento más intenso, que no hay resurrección sin crucifixión ni corona sin cruz. Aquel anciano que sostuvo al niño en el templo vio en una sola visión profética lo que tomaría 33 años manifestarse plenamente: que Jesús sería simultáneamente luz para las naciones y signo de contradicción, Salvador adorado y piedra de tropiezo, príncipe de paz y causa de división. La paradoja no era accidente sino esencia, no era contradicción sino revelación de cómo opera la redención divina en un mundo caído. La luz de Cristo no viene a confirmar las comodidades humanas sino a iluminar las oscuridades que preferimos mantener ocultas, a revelar los pensamientos secretos de los corazones, a obligar a cada alma a tomar una decisión definitiva entre la verdad incómoda y la mentira confortable. Y María, la madre de aquella luz, no podría ser mera observadora pasiva del drama redentor. La espada que atravesaría su alma no era castigo sino vocación, no era maldición sino llamado a la corredención más alta que criatura alguna había recibido. Desde el momento en que concibió a Cristo en su vientre virginal por obra del Espíritu Santo, su destino quedó indisolublemente unido al de su Hijo. Cada gozo de él sería su gozo,
cada dolor de él sería su dolor, cada paso hacia el Calvario sería un paso que ella daría en su propio corazón. La profecía de Simeón le reveló lo que su fe ya intuía, que ser madre de Dios significaba convertirse en madre de los dolores, que dar a luz al Salvador implicaba asistir a su muerte y participar místicamente en su sacrificio. No hay privilegio sin responsabilidad, no hay elección divina sin participación en el misterio pascual. María, al aceptar ser la esclava del Señor en la Anunciación, había aceptado también ser la dolorosa al pie de la cruz, aunque entonces no comprendiera plenamente el alcance de su sí. La fiesta de la Candelaria, la presentación del Señor, se celebra precisamente 40 días después de Navidad, marcando el punto donde la alegría del nacimiento comienza a revelar su destino de sacrificio. Las velas que se bendicen en esta festividad no son meros símbolos litúrgicos sino profecías encendidas. Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero aquella luz arde consumiéndose a sí misma, derramándose en cera fundida que cae como lágrimas o como gotas de sangre. La tradición cristiana de procesionar con velas encendidas en este día recuerda el momento en que Simeón proclamó al niño como luz de las naciones, pero también nos recuerda que llevar aquella luz al mundo implica estar dispuestos a arder como él ardió, a consumirse como él se consumió, a derramarse como él se derramó. No hay evangelización sin inmolación, no hay testimonio sin martirio al menos interior, no hay seguimiento de Cristo sin tomar la cruz propia y caminar tras sus huellas ensangrentadas. El sufrimiento cristiano encuentra su sentido más profundo en este misterio revelado en el templo. No sufrimos como quienes no tienen esperanza, no padecemos como víctimas ciegas del azar cruel, no gemimos como esclavos bajo un destino implacable. Sufrimos como María sufrió, con los ojos abiertos, sabiendo que el dolor tiene propósito redentor, conscientes de que cada lágrima derramada en unión con Cristo se convierte en agua viva que riega el jardín del mundo. La espada que atravesó el alma de María continúa atravesando las almas de todos sus hijos espirituales cuando enfrentan la enfermedad, la pérdida, la traición, el abandono, la muerte. Pero aquella espada, que en manos del enemigo sería instrumento de destrucción, en las manos de la providencia divina se convierte en bisturí celestial que estirpa el cáncer del egoísmo y abre el corazón a la caridad sobrenatural. El dolor que nos destroza es el mismo que nos reconstruye, la cruz que nos mata es la que nos resucita, la espada que nos hiere es la que nos sana. María, al convertirse en la dolorosa, se convirtió también en Madre Universal de todos los que sufren. Al pie de la cruz, cuando Jesús le dijo mujer, he ahí tu hijo, señalando a Juan, estaba extendiendo su maternidad a toda la humanidad redimida. Desde aquel momento, cada cristiano que sufre puede clamar a María con la certeza de ser escuchado por quien conoce íntimamente el significado del dolor redentor. Ella no consuela con palabras vacías ni con promesas de que el sufrimiento desaparecerá mágicamente. Su consuelo es más profundo, nos enseña a sufrir con sentido, a ofrecer el dolor como oblación, a descubrir en el fondo del abismo la presencia del Cristo crucificado que nos acompaña. La devoción mariana no es escape infantil de la realidad sino encuentro maduro con el misterio del sufrimiento transformado en amor. Hoy, 2000 años después de aquel encuentro en el templo, la profecía de Simeón sigue resonando con urgencia profética. Cristo continúa siendo signo de contradicción en un mundo que prefiere las medias verdades a la verdad absoluta, que elige el confort pasajero sobre la conversión dolorosa, que abraza la oscuridad familiar antes que la luz perturbadora. La espada sigue atravesando almas, no porque Dios sea cruel sino porque la verdad divide necesariamente entre quienes la aceptan y quienes la rechazan. Cada vez que un cristiano es perseguido por su fe, cada vez que un matrimonio elige la fidelidad contra la corriente cultural, cada vez que un joven abraza la castidad en medio de una sociedad hedonista, la profecía se cumple nuevamente. Somos llamados a ser luz en las tinieblas, sabiendo que aquella luz nos costará, que arderemos al iluminar, que la espada nos atravesará como atravesó a María. La Candelaria nos recuerda que el cristianismo no es religión de evasión sino de confrontación redentora con la realidad total. No promete eliminar el sufrimiento sino transformarlo, no garantiza vida fácil sino vida plena, no ofrece camino cómodo sino camino verdadero. Simeón pudo partir en paz porque vio la luz, pero aquella luz proyectó sobre María la sombra de la cruz.
Nosotros, que caminamos aún en este valle de lágrimas, sostenemos nuestras velas encendidas en la procesión de la vida, sabiendo que la cera se consume, que las lágrimas caen, que el dolor es inevitable. Pero sostenemos aquellas velas con esperanza invencible, porque hemos visto con ojos de fe lo que Simeón vio con ojos de carne, que la luz ha venido al mundo, que la oscuridad no la ha vencido, y que aquella luz, aunque nos cueste todo seguirla, es el único camino que conduce a la vida eterna.